tardes, claro. Se declaró admisible en una jornada de un intenso debate. Primero, durante la tarde se rechazó la cuestión previa que era la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, presentada por su abogado, Luis Hermosilla, quien estuvo en solitario defendiendo al exministro del Interior. Posterior a eso, se tuvo toda una jornada de intenso debate entre el diputado Gabriel Boric, quien fue quien defendió esta acusación constitucional, y el propio Luis Hermosilla, quien es el abogado de Andrés Chadwick. Finalmente se produjo la votación y fue declarada admisible esta acusación constitucional contra el ex jefe de gabinete. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se propuso 3 nombres para integrar una comisión de diputados que va a ir a presentar precisamente al Senado esta acusación constitucional, que se vería en la sala del Senado, según se nos ha adelantado, el lunes 9 de diciembre. Parte de lo que se viene en esta acusación constitucional, que es la primera en más de 5 años que se declara admisible. De hecho, la última vez que se había declarado admisible una acusación constitucional fue en el año 2013, en abril de ese año, donde el exministro de Educación, Harald Beyer, había precisamente sido acusado, y el 17 de abril del año 2013 fue destituido por el Senado. Es un proceso que se va a empezar a vivir ahora precisamente en la Cámara Alta. Estamos nosotros con el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, para conversar sobre la situación que se produjo justo al final de la acusación constitucional, en donde hubo un error en los votos. Presidente, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Kevin. Sí, pero es un error técnico, no tiene que ver con los resultados de la votación y no lo afectaron en absoluto, porque cuando ya se había terminado el proceso de defensa de quienes defendían al exministro, de la parte acusadora, las intervenciones de todas las diputadas y diputados para justificar su votación, a la hora de votar la admisibilidad, o sea, se recoge la acusación constitucional para que el Senado, actuando como tribunal, defina si finalmente se acusa o no. Uno de los parlamentarios, en este caso de gobierno, apretó el botón con voto en contra, dejó trabado el botón, generó un problema eléctrico y lo marcó como positivo. Lo descontamos manualmente, el resultado dice 79 votos a favor, 70 en contra, una abstención, pero claramente la trifulca que se arma no tenía que ver con el resultado, sino que era más bien con la imagen que se generaba, porque todos sabemos cómo funcionan a veces las redes y una fotografía le puede complicar, en fin, es un tema más bien de índole personal. Presidente, tratamos de resolverlo. Se trata de una anécdota. Usted, sí, para ya finalizar, ¿cómo vio el debate y cómo ve lo que sigue ahora? Es el primer exministro acusado que va a tener que ser enjuiciado políticamente por el Senado. Bueno, lo has dicho, Kevin, nosotros no somos un tribunal de justicia, nosotros somos una cámara política, y en este caso la gravedad de los hechos que ha ocurrido en Chile, y ahora yo lo digo como presidente de la Cámara en términos de dar garantías a todo el mundo, desde el Frente Amplio hasta la UDI o el Republicano, más allá, que esto es un justo proceso. Pero somos una cámara política y la gravedad de los hechos que todavía acontecen en Chile, yo creo que justifican determinar una responsabilidad política. La responsabilidad política hoy día la determinó la Cámara. El ex ministro Chadwick tiene responsabilidad política de acuerdo a la votación de la Cámara, y así votamos respecto de lo que ha venido aconteciendo y por qué no se detuvo a tiempo. Presidente de la Cámara de Diputados, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Kevin. Gracias. Bueno, ahí estaban parte de las impresiones del presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros pudimos abordar al abogado defensor de Andrés Chadwick justamente cuando iba saliendo de esta votación donde se declara admisible la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, y también pudimos conversar con uno de los diputados acusadores, quien fue protagonista de esta jornada, también el diputado Gabriel Boric. Para eso pasemos a revisar esas declaraciones. Si uno mira la votación, las posturas políticas no variaron y con ese criterio entonces la sala de la Cámara de Diputados dio lugar a el pase de la acusación al Senado, donde se tendrá que en definitiva resolver esto actuando el Senado como jurado. ¿Usted cree que en el Senado el resultado podría ser distinto? ¿O usted esperaría esa distinción? Uno como defensor trabaja precisamente para eso, es lo que me corresponde hacer, pero por supuesto no me corresponde a mí anticipar cuál es la votación que soberanamente emitirá el Senado. En términos de argumentos, ¿cómo vio el debate de esta jornada? A mí me parece que los argumentos que nosotros expusimos tienen que ver con precisamente
las circunstancias que demuestran inequívocamente que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, no es ni merece recibir una sanción como esta. No hay ningún hecho o antecedente en el cual se le pueda buscar una responsabilidad desde el punto de vista político o de otro tipo. ¿Puedo hablar con su representado una vez finalizada la votación? No, vengo saliendo, como ustedes ven, estaba dentro de la sala, todavía no me he comunicado con él. Lo que acá estamos buscando es justicia y no venganza. Lo que queremos es responsabilidad política y no revancha. Y por lo tanto, acá no hay motivos para estar con celebraciones. Acá estamos en búsqueda de una justicia producto de que se han producido graves violaciones a los derechos humanos y hay gente sufriendo debido a esto. Y vamos a seguir insistiendo hasta que no nos queden más fuerzas en que no haya impunidad en Chile. Bueno, parte de las declaraciones a la salida del abogado Luis Hermosilla y también de Gabriel Boric, protagonistas de esta jornada. Iván y Carola, les quiero mostrar una situación que se está produciendo justamente acá al lado nuestro, porque está el presidente de la Cámara de Diputados todavía y ha recibido precisamente el que al parecer es el oficio donde se va a informar al Senado y lo va a firmar en este preciso momento. Presidente, este es el oficio, ¿no?, con el que se va a informar al Senado. Perdón, déjame firmar un segundito. Bueno, estamos completamente... O mejor te explico. Porque... Sí, cuénteme. Estamos en vivo e indirecto. Para que la gente nos entienda. Aquí tenemos un oficio que ya está firmado por el ¿Lo abogado. podemos mostrar a la cámara también? Sí, por el abogado receptor. Sí. El señor Hermosilla, en donde se le informa que la Cámara de Diputados ha declarado admisible la acusación constitucional, por lo tanto se tramita hacia el Senado. Y este es el oficio que tengo que firmar ahora para que se conduzca hacia el Senado. Está estampada la rúbrica entonces. Sí, tenemos 24 horas para notificar, ya está notificado, lo hemos hecho de inmediato y ahora el Senado tiene un par de días para poder resolver, entiendo que son entre 4 o 6 días para que puedan resolver. Acá. Justamente, desde ahora en adelante entonces empieza a correr este plazo constitucional, entre 4 a 6 días para poder realizar esta revisión de la acusación constitucional en el Senado de la República. Se nos ha adelantado que podría ser eventualmente el día 9 de septiembre, día lunes, entendiendo que si es que se da cuenta en el martes de la próxima semana, que es cuando hay sala de sesiones del Senado, empiezan a correr este plazo máximo. Son entre 4 a 6 días que tiene el Senado para revisar la acusación constitucional y será en esa sesión en donde los 3 diputados que han sido convocados para representar la acusación constitucional, como son el socialista Marcos Ilavaca, Gabriel Boric y también el diputado de la DC, Gabriel Silver, será en esa sesión cuando se presente la acusación. Como Cámara de Diputados se presenta la acusación constitucional y finalmente se resuelve si es que es declarado culpable Andrés Chadwick Piñera, el exministro del Interior, en esta acusación constitucional que ya pasa su primer escollo, como se ha dicho. La Cámara de Diputados la declara admisible. Claro, por su responsabilidad en todas las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la contención de las protestas. Kevin, evidentemente él no puede ser destituido, como sí ocurrió con el ministro Beyer, como sí ocurrió con Yana Proboste en su minuto, pero entiendo que de prosperar esta acusación en su contra podría quedar inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. ¿Hay alguna otra sanción que pudiera recibir eventualmente el exministro Andrés Chadwick? Las sanciones que establece justamente la acusación constitucional es la destitución del cargo y, de hecho, si el exministro del Interior hubiese estado hoy en su cargo, queda suspendido de sus funciones una vez que la Cámara declara admisible el libelo acusatorio. Como no están sus funciones, esto sigue su curso y la única sanción que puede tener el exministro Chadwick es quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años. Es la sanción que se establece en la Carta Fundamental en torno a una acusación constitucional contra un ministro de Estado. O un exministro en este caso. Kevin, respecto de lo que tú viste, o no sé si pudiste conversar en off con alguno de los parlamentarios respecto de lo que significa esto y la acusación que se está tratando de llevar a cabo también en contra del presidente Piñera. Es bien importante, Carola, mencionar eso, porque al menos en la democracia cristiana se había establecido que en esta acusación en particular todos o casi todos los votos de la ADC iban a estar por aprobar la acusación constitucional contra el exministro Chadwick y así fue. Los únicos 2 que no votaron en esta acusación fue Pablo Lorenzini, que se retiró de la sala, y el DC Jorge Sabaj, que votó en un voto de abstención. Sin embargo, se ha negociado dentro de la propia democracia cristiana que una vez que se vota favorablemente
suficiente esta acusación constitucional en contra del exministro Chadwick, la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, los parlamentarios tendrán completa libertad de acción. Y así, al parecer, va a pasar con varios de los otros parlamentarios, así que esa acusación constitucional podría no tener el respaldo suficiente, además entendiendo que no va a ser una mayoría simple, sino que se requiere de 2/3 de la Cámara de Diputados para que esto avance hacia el Senado. Bien, Kevin, vamos a estar contigo más adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.